Esta es otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo número 15. Ley dominical, persecución personificada. El tercer año profético, es decir, el tiempo profético que abarca la festividad de las primicias, trae consigo un tiempo de prueba muy significativo para el pueblo de Dios, judíos y gentiles. Es el tiempo en que Dios nuevamente, durante el período de los 7 años, meterá su mano para separar el trigo de la cizaña. Un zarandeo de dimensiones más incisas es llevado a cabo por parte de Dios con el objeto de separar a los verdaderos seguidores de Jesucristo de los cristianos nominales. Esto acontece justo a la mitad de los 7 años, es decir, 3 años y medio a partir del descubrimiento arqueológico de la estatua de oro del rey Nabucodonosor, y 3 años y medio justo antes de la venida de Jesucristo a este mundo. El pueblo de Dios, aquellos que se definen a sí mismos como servidores de Jesucristo, serán probados. Su fe será sometida a una presión social y psicológica que, al menos que sus vidas estén dominadas por la presencia del Espíritu Santo, no podrán salir victoriosos. Un pueblo santo estará formándose en la premura del fin de todas las cosas. Los que logren salir invictos, sus nombres serán inscritos en el libro de la vida. Serán los días en que los falsos creyentes serán desechados como la mala semilla que contaminó el rebaño sagrado. La desobediencia y violación a la ley de Dios serán las causas que traerán una tras otra destrucción sobre las ciudades de pecado. Mientras más notable sea su rebelión contra los mandamientos divinos, mayor será su castigo. No obstante, las voces de líderes religiosos que no conocieron a Dios ni le dieron honra levantarán sus voces en contra de los verdaderos adoradores del Rey del Universo, Jesucristo. Levantarán sus ídolos en contra del pueblo santo y jurarán vengarse. Como resultado, el pueblo de Dios será culpado por los desastres naturales que el mundo pecador se acarreó a sí mismo a causa de su maldad y provocaron la ira del Altísimo, el Santo de los Santos. Al final, no habrá túnica por colorida que sea que pueda salvar de la justicia divina a los líderes religiosos impíos que guiaron a multitudes por la senda de la oscuridad y les ocultaron la verdad. En las ciudades ya no habrá lugar seguro para los seguidores de Jesucristo. Muchos que habían demorado su partida empacarán con premura sus pertenencias y buscarán algún lugar apartado donde puedan libremente alabar su Dios y prepararse para el inminente regreso de su Señor y Dios, el Divino Maestro.
Entre valles y montañas encontrarán a otros tantos, quienes ya se habían adelantado a tal acontecimiento, pues no demoraron su partida, su visión de lo porvenir y el cumplimiento de las profecías fue aguda. Por lo tanto, actuaron con sabiduría y con fe. Dios, en su misericordia, apartará a su pueblo de todas partes del mundo, conduciéndolos a lugares apartados donde podrán adorarle, lejos del tumulto y la mundanalidad de las ciudades. Dios seleccionará cuidadosamente a sus hijos fieles, judíos y gentiles, pues son un grupo separado para habitar Jerusalén, la tierra santa, la tierra prometida, en cumplimiento a la promesa que le hizo a Abraham. El profeta Isaías lo describe de esta manera. Cito: sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo, desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente. Isaías capítulo 27, versículo 12. Nótese que el profeta Isaías, al señalar un perímetro de tierra, se está refiriendo a la tierra prometida a Abraham, mencionada en el libro de Génesis. Cito: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículo 18. A este punto de la historia, muchos castigos por parte de Dios habrán caído sobre las ciudades de pecado. Los numerosos desastres naturales, cada vez más comunes, se habrán convertido en los titulares principales de las noticias más destacadas de todos los medios de comunicación. Las principales autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, junto al movimiento ecuménico que rechazaron la ley de Dios, sin temor alguno, declararán que la ira de Dios ha venido sobre la tierra debido a que el mundo le ha dado la espalda a la observancia del día domingo, impuesto por el sistema papal. Mezclarán el pujante movimiento en pro de la conservación del planeta con una promulgación de adoración al día domingo declarado santo por el sistema papal. Previo a esta declaración, que inculpa a aquellos que se negaron a dar honra al falso día de reposo, el domingo, un acontecimiento de relevancia mundial, tendrá lugar en los Estados Unidos de Norteamérica, que marcará el punto crucial al cumplirse los 3 años y medio ya mencionado. Un rey será asesinado con parte de su familia y aún morirán algunos de su escolta de protección personal. La masacre, que solo podrá ser comparada con el asesinato del zar ruso Romanov y su familia en el año 1918 en la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia. El brutal asesinato cambiará radicalmente la ya debilitada democracia estadounidense. Un sistema de gobierno antagonista y anárquico sustituirá
La democracia que por tanto tiempo había gobernado la nación americana y la cual cobró la vida de decenas de millares de sus ciudadanos. La perversidad y ambición de aquel rey traerá como consecuencia su propia destrucción. Sin embargo, lo mismo que el rey de Asiria, mencionado en el libro de Isaías capítulo 10, Dios permitirá su maldad para derrotar a sus enemigos, aquellos que blasfemaron su santo nombre y marcharon en caravanas alzando sus banderas para proclamar su pecado. El rey asirio se había convertido en un instrumento de Dios para castigar a sus enemigos. Pero el rey asirio era perverso como una hiena. Dicen las sagradas escrituras, cito: pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Isaías capítulo 10, versículo 7. Pero este rey no quedará sin castigo. El versículo 12 del mismo capítulo dice, cito: después que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque es soberbio y arrogante. Isaías capítulo 10, versículo 12. Y el mismo Dios dará muerte al hijo del inicuo, haciéndole pagar por todas sus ofensas al Dios de los cielos. En este acontecimiento, Satanás verá su dorada oportunidad para la realización de sus planes macabros. Los derechos humanos serán literalmente anulados bajo un estado de emergencia nacional. Nadie podrá dar un paso sin el permiso del gobierno. Un control absoluto reinará en cada ciudad y en cada pueblo. El temor se apoderará de todos y las gentes serán confinadas. Como medida de coerción, una serie de leyes injustas comenzarán a regir la nueva nación. La democracia que había reinado en el pasado será solo una débil sombra de su constitución. Con poderes absolutos, la nueva gobernación se establecerá con rigor militar dictatorial, persiguiendo y encarcelando a todos aquellos que se levanten en contra de la nueva forma de gobierno, una unión de poderes cívicos, militares y religiosos sin precedentes en la historia de la humanidad. La unión del Estado con la Iglesia verá como plato favorito la promulgación de una ley que la palabra de Dios había anunciado por 2000 años, la ley dominical. La incidencia del sistema papal será tan extraordinario en el sistema de gobierno norteamericano que se unirán ambos estados políticos, religiosos y ecuménicos para consolidar el tan amasado plan de gobierno universal. Todos los países del planeta, dirigidos por un solo espíritu de conciliación y prosperidad mundial, se unirán al proyecto dirigido por la bestia mencionada en la Biblia de Apocalipsis capítulo 13, a la cual Satanás, dice la palabra de Dios, le dio su poder. La visión bíblica del apóstol Juan lo describe de la siguiente manera, cito: y ella hace que a todos
a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a líderes y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Esta bestia, que es representada por un hombre y un sistema religioso, preparará el camino para la aparición del hijo de las tinieblas, conocido como Satanás, quien también es señalado en la Biblia como el diablo o la serpiente antigua. Una aparición anhelada por el príncipe de los demonios, la cual tendrá efecto en el último año de la historia de este mundo, es decir, en el 7º año profético correspondiente a las fiestas de las cabañas. La idea de una ley que no le permita absolutamente a nadie comprar ni vender sin algún tipo de permiso obligatorio resulta imposible, inconcebible en la mente de una persona que viva o haya vivido en un país con democracia, como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, si le echamos una mirada a la historia de la humanidad, descubriremos en sus páginas atrocidades que nos dejan sin palabras. Nuestra historia está repleta de escenarios bélicos e inhumanos llevados a cabo por la ambición de un solo hombre en poder de una nación. Las Sagradas Escrituras nos dicen, cito, «Nuestros tribunales se oponen a los justos, y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles, y la honradez ha sido declarada ilegal». Isaías capítulo 59, versículo 14. Moralmente hablando, la justicia ha sido declarada ilegal y los ricos se mueven a sus anchas sin que nadie los pueda tocar. Se mueven libremente de un lado a otro sin temor a Dios ni a los hombres. En tales horrendas circunstancias de incertidumbre, Dios ha prometido un refugio para su pueblo. Será como un techo bajo la lluvia que cobija de la tormenta. Será como un león que se coloca enfrente de sus cachorros cuando el peligro amenaza. ¿Y quién podrá interponerse en su camino? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos capítulo 46, versículo 1. Lo cierto es que una ley que obligará la observancia del día domingo como día de reposo será impuesta a grandes y chicos en la nación norteamericana. Aún los grandes consorcios comerciales e instituciones educativas, cívicas y religiosas se verán obligadas a observar este mandato. La ley será tan abarcante en términos social y jurídico que todas las naciones del mundo se irán uniendo rápidamente a tal proyecto de ley, atraídos por un mismo espíritu de armonía y consolidación. Muchos se unirán voluntariamente debido a los beneficios económicos y políticos que les ofrecerá esta ley universal.
Otros serán forzados a la servidumbre de este mandato. Solamente la nación de Israel se negará a ser parte de este proyecto de servidumbre al sistema papal y a sus aliados. Este acto de desobediencia por parte de la nación judía les acarreará persecución, y las naciones que en algún momento les respaldaron le darán la espalda y se declararán abiertamente enemigos de la nación judía. No obstante, el pueblo de Israel no tendrá de qué temer, pues serán los días cuando el pueblo de Jacob habrá regresado a los pies de su Salvador Jesucristo. El profeta Isaías arroja luz sobre este tema al decir, cito: en ese día, el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Isaías capítulo 10, versículo 20. Para la ocasión, habrán transcurrido 3 años y medio desde el descubrimiento arqueológico de la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y muchos de los judíos convertidos al cristianismo habrán regresado a la nación de Israel, pues habiendo conocido el poderoso mensaje encriptado en el sueño de la imagen metalizada del rey Nabucodonosor, y los últimos 7 años de la historia del hombre, y el fin del conflicto entre el bien y el mal, decidirán regresar a Jerusalén, la ciudad santa. Observe esta declaración bíblica. Cito: sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo, desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente. En aquel día se tocará la gran trompeta, y muchos de los que se morían en el desierto, en Asiria y en Egipto, regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Isaías capítulo 27, versículos 12 al 13. La trompeta mencionada en este texto bíblico representa una señal para la nación judía y el pueblo cristiano para alertar al mundo de la venida de Jesucristo en poder y gloria, y de los acontecimientos venideros que pondrán al mundo de rodillas frente a las profecías bíblicas. Esa señal es el descubrimiento arqueológico de la estatua que mandara fundir en oro puro durante su reinado el rey Nabucodonosor a raíz de su sueño. 7 años como nunca la historia de la humanidad habrá visto ni la verá, habrán de transcurrir hasta el fin de todas las cosas. Sin embargo, Dios mostrará su amor por su pueblo Israel y por el pueblo cristiano que le ha glorificado. Aquel que los creó y que ha seguido sus pasos saldrá en su defensa y devorará a sus enemigos con el fuego de su furor, con el poder de su palabra. La nación de Israel se levantará arrepentida para proclamar el nombre de su Dios, Jehová de los ejércitos.
Las naciones del mundo vendrán con asombro y reconocimiento a la nación que ha sido glorificada por el Creador del universo. Pero luego se levantará la sombra de la bestia sobre las naciones, y todas las naciones que se habían declarado sus aliados se convertirán en sus enemigos más acérrimos. No obstante, el mismo profeta Isaías escribió: se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá, y llenará de fruto el mundo entero. Isaías capítulo 27, versículo 6. Amén. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del capítulo número 15, Ley Dominical, Persecución personificada, del libro titulado El despertar del Apocalipsis. Tenga presente que puede conseguir cualquiera de nuestras obras en la plataforma de Amazon, o puede visitar nuestra página www.lavozdeorion.org. Gracias una vez más por su fina y amable atención. Será hasta la próxima, cuando estaremos dando lectura al capítulo número 16.